Formación. El día que el general Rivas se arrodilló frente a mí, hasta las botas del patio de armas parecieron quedarse mudas. No fue metáfora. De verdad se hizo ese tipo de silencio raro que solo existe cuando 200 personas descubren, al mismo tiempo, que el mundo no va a comportarse como les prometieron. El acto era para otra cosa. Para condecorarlo, para nombrarlo salvador de la frontera norte, para colgarle medallas limpias encima de una guerra que olía todavía a yeso, sangre vieja y humo mojado. Yo ni siquiera quería estar ahí. Había aceptado asistir porque el Ministerio de Reconstrucción insistió en que mi presencia, como nuevo director del Cuerpo de Rehabilitación de Omegas de Campaña, simbolizaba una nueva etapa de reconciliación militar. Reconciliación. ¿Qué palabra tan cómoda inventan siempre los que no pasaron 2 inviernos enterrando compañeros? Yo estaba de pie a la derecha de la tarima, con uniforme gris, guantes negros y la cicatriz de cuello bien visible porque ya no gastaba energía escondiendo nada. Mi aroma estaba controlado, seco, casi clínico, eucalipto, tinta fría y metal limpio. Nada que pudiera ser leído como vulnerabilidad. Nada que invitara a la nostalgia. Matías Rivas, el general, estaba al centro del patio con la capa formal, la mandíbula dura y ese porte exacto de los hombres que aprendieron demasiado pronto a no doblarse aunque por dentro ya vengan rotos. Cuando el ministro terminó de hablar, todos aplaudieron. Cuando le entregaron la medalla mayor, él no la tomó. Volteó. Caminó directo hacia mí. Y antes de que nadie entendiera qué estaba pasando, se quitó el guante derecho, bajó una rodilla al suelo y me dijo, con la voz suficiente para que todo el patio lo oyera: Tomás Ibarra, te fallé. Delante de todos. Y delante de todos te pido perdón. Nadie respiró. Yo sí. Muy despacio. Lo miré desde arriba, con su mano extendida, su orgullo hecho pedazos a plena luz y el ejército entero esperando que yo hiciera lo que las historias viejas siempre esperan del Omega vinculado a un gran alfa. Ablandarme. Llorar, temblar, aceptarlo, volver. No hice ninguna. Di un paso atrás. No, dije. Así. Sin adornos. Sin elevar la voz. No. Vi la onda del impacto recorrer el patio. Oficiales que no podían creerlo. Betas rígidos como si el protocolo acabara de incendiarse. Omegas jóvenes con una expresión extraña, casi hambrienta, como si acabaran de ver algo que nunca les habían permitido imaginar, la posibilidad de negarse. Matías siguió arrodillado un segundo más. Luego alzó la vista hacia mí. Y yo vi exactamente lo que nadie más alcanzó a ver desde lejos. No sorpresa, no enojo, reconocimiento, como si en el fondo siempre hubiera sabido que mi respuesta verdadera jamás iba a caber en una ceremonia. Me giré, bajé de la tarima, y dejé al héroe de guerra de rodillas frente a todo su reino. Avance. Mucho antes de que me llamaran el Omega del general, yo ya era un problema. No uno escandaloso, no de esos que rompen copas o se fugan por amor. Peor. Yo pensaba, y pensaba en voz alta. Nací en una familia militar donde eso ya era bastante molesto, pero además nací Omega, lo cual volvió mi costumbre de cuestionar órdenes una especie de insulto hereditario. Mi padre fue artillero. Mi madre, enfermera de campaña. Ninguno de los dos tenía paciencia para la aristocracia del ejército, ni para la estupidez. De ellos heredé 2 cosas: el pulso firme y la pésima costumbre de mirar una cadena de mando como si fuera sugerencia en lugar de religión. Entré al cuerpo de señales a los 18 porque tenía un olfato demasiado fino para desperdiciarlo. En tiempos de paz eso habría servido para perfumes, laboratorios o negocios elegantes. En guerra servía para otra cosa. Yo podía leer el campo. No con magia. No con fantasías de sangre antigua. Con entrenamiento, instinto y nariz. Podía distinguir a qué distancia estaba una unidad por el arrastre de cuero y pólvora en el aire. Podía oler cuando un convoy traía supresores dañados antes de abrir las cajas. Podía detectar si un mensaje sellado había pasado por manos ajenas por el simple cambio de aroma entre tinta, cera y sudor. Y, sobre todo, podía anticipar corrientes de feromona en zonas cerradas antes de que un destacamento mixto se descompusiera por estrés, celo o RUT descontrolado. Eso volvió mi trabajo indispensable. También volvió mi existencia incómoda. A muchos alfas del mando les encantaba decir que los omegas eran perfectos para sostener la moral de retaguardia. Hasta que uno se volvía mejor que ellos leyendo el frente. Ahí empezaban las cáritas. Yo no era sutil, tampoco simpático cuando me fastidiaban. Así que acumulé suficientes enemigos a los 20 como para sentirme veterano sin merecerlo todavía.
Conocí a Matías Rivas en una noche de lluvia, dentro de una tienda de mapas que olía a lona húmeda y café quemado. Yo estaba peleándome con un capitán idiota que quería mandar una columna entera por la garganta de Cierzo Bajo, donde el viento cambia de forma cada 20 minutos y los alfas nerviosos terminan oliendo amenaza en sus propios compañeros. Le estaba explicando, con la poca paciencia que me quedaba, porque esa idea era una estupidez con botas, cuando alguien detrás de mí dijo: «Déjalo terminar». La tienda entera se cayó. Volteé. Ahí estaba el entonces coronel Matías Rivas, todavía sin las canas discretas en las sienes que le llegaron años después, pero ya con esa presencia suya que no necesitaba volumen para llenar un cuarto. Alto, uniforme manchado de barro, ojos oscuros, aroma contenido con una disciplina que de inmediato me puso alerta. Pino seco, pólvora fría, tabaco apagado. No traía sonrisa, tampoco desprecio, solo interés. El capitán se cuadró. Yo no. Matías miró el mapa, luego a mí. Explícalo otra vez. Yo pensé. Otro macho queriendo poner a prueba al Omega listo. De todos modos lo hice. Le hablé del viento, de las paredes de roca, de cómo el olor de una unidad encerrada se encierra también en la cabeza, de qué tan rápido podía cundir el pánico si el primer grupo confundía hostilidad con saturación feromonal. Hablé 3 minutos seguidos. Nadie me interrumpió. Cuando terminé, Matías señaló una ruta alterna. Si usamos la ladera este y cortamos por aquí, ¿ganamos tiempo? Lo miré con más cuidado. No estaba buscando exhibirme. Estaba trabajando. Me acerqué al mapa. 2 horas menos. Menos bajas. Más cansancio logístico al final. Lo acepto. Eso fue todo. Cambió la ruta. No necesitó hacer un discurso sobre confiar en mí. No me regaló ese paternalismo vergonzoso de «muy bien, Omega». No me trató como excepción adorable. Me usó como se usa a alguien competente. Ese fue el principio. Contacto. La guerra, si dura lo suficiente, crea intimidades raras. No las dulces. Las funcionales. Aprendes quien mastica clavos cuando está nervioso, quien tiembla apenas antes de dar una mala orden, quien puede dormir en cualquier silla y quien necesita escuchar pasos humanos alrededor para no despertar creyendo que sigue en una emboscada. Con Matías la confianza llegó así. Sin romance primero. Con trabajo. Él empezó a pedirme que revisara rutas antes de firmarlas. Yo empecé a corregirle reportes con una insolencia que a otros les habría costado un arresto. Descubrí que sabía escuchar sin ponerse a la defensiva. Descubrió que yo olía las mentiras antes de que terminaran de acomodarse en una frase. Ganamos 3 campañas sin convertirlas en carnicerías innecesarias. Eso fue casi un insulto para media nobleza militar. Nos querían heroicos, nos salían eficaces. Y la eficacia, cuando evita tumbas, siempre luce sospechosa frente a quienes viven del prestigio funerario. No sé en qué momento dejé de pensar en él como el coronel que sí hacía preguntas correctas y empecé a pensar en él cuando el campamento se quedaba en silencio. Tal vez fue en Valdehueso, cuando pasamos 30 horas sin dormir y al amanecer me dejó su taza de café a la mitad porque notó que yo llevaba 3 órdenes seguidas temblándome un poco la mano. Tal vez fue en Niebla Roja, cuando un teniente intentó tocarme el cuello sin permiso porque se notaba que el Omega estaba estresado y Matías le rompió la muñeca con una calma tan exacta que después siguió dando instrucciones como si nada. Tal vez fue una noche cualquiera, demasiado cansados para fingir compostura, cuando me encontró dormido sobre un montón de mapas y en lugar de despertarme me cubrió con su capa. Las guerras están llenas de escenas así. El problema es que, si sobrevives, luego tienes que decidir qué significaban. La primera vez que me besó fue después de una tormenta de tierra. No hubo palabras bonitas. Yo estaba lavándome las manos en una cubeta oxidada, tratando de sacar de las uñas un día entero de tinta, sangre ajena y lodo, cuando Matías se acercó por detrás y dijo: «Tomás». Volteé. Tenía la mirada de un hombre que ya había pensado demasiado algo y estaba harto de pensarlo solo. «Si te beso», dijo, «no me voy a arrepentir mañana». Respondí antes de pensarlo demasiado. «Si me besas, yo tampoco». Eso fue todo. Nada de estrellas, nada de destino, nada de promesas juveniles. Fue un beso cansado, feroz, largamente evitado, con el sabor exacto de 2 personas que ya se conocían demasiado por dentro como para fingir sorpresa. Después me apoyé en su pecho, respirando hondo, y él hundió la cara en mi cabello con una suavidad que nunca le vi usar con nadie más. «No te voy a marcar en guerra», murmuré. «Ni se te ocurra pedírmelo». Sentí como exhalaba. «No te iba a pedir eso». «Bien.
Cuando termine esto, dijo muy bajo, hablamos de todo lo demás. Yo cerré los ojos. Porque la frase correcta no siempre es la más grandiosa. A veces basta con que alguien diga cuando termine esto como si realmente imaginara un futuro donde ambos llegan vivos. Fuego amigo. El día que me rompió no fue el día que me arrestaron. Fue el día que no me creyó. Eso quiero dejarlo claro. Porque la gente escucha traición, cautiverio, tribunal, y cree que el dolor empezó con las esposas. No, empezó antes. En Puerto Ceniza ya llevábamos 11 meses de campaña continua. El frente estaba cansado. Los suministros llegaban mal. Las líneas de relevo se alargaban y alguien dentro del alto mando estaba filtrando rutas médicas al enemigo. Yo llevaba semanas diciéndolo. Nadie quería escuchar. Hasta que intercepté un pliego con el sello del duque Serrat, padrino político de media oficialidad, donde se negociaba dejar caer un convoy de heridos a cambio de asegurar artillería pesada para una ofensiva posterior. Nuestros heridos a cambio de prestigio táctico. Lo llevé directo a Matías. Entré en su tienda con el papel todavía caliente por haberlo escondido dentro del forro del uniforme. Hay un topo arriba, le dije. No uno menor. Uno que firma alto. Él leyó el pliego. Le cambió la cara. Luego volvió a leerlo. Si esto es auténtico. Lo es. Tomás, si lo movemos mal, nos revientan antes del amanecer. Si no lo movemos, revientan a los heridos. Me miró. Asintió una sola vez. Déjame pensar. Eso fue lo último limpio entre nosotros. Porque el enemigo atacó antes de que él decidiera. No por casualidad. Porque alguien había vuelto a vendernos. La ruta médica estaba comprometida. El paso de evacuación principal cayó. Yo tomé una decisión sin esperar permiso. Reescribí las señales de humo y desvié las carretas del hospital de campaña hacia la garganta oeste. Con eso salvé a 234 heridos. Y condené, sin querer, la posición donde estaba el hijo del duque Serrat. Murió antes del anochecer. La política cayó sobre nosotros como una pared. Para cuando salió el sol, ya había un culpable perfecto. Yo. Mi sello aparecía en los cambios de ruta. Mi firma estaba en los mensajes alterados. Un testigo aseguró haberme visto manipulando órdenes a solas. Otro juró que yo llevaba semanas mostrando una cercanía emocional inconveniente con el mando. Todo estaba preparado. Aún así, aun con la trampa oliéndome en la cara, yo creí que Matías iba a mirarme y saber. No por amor, ni por romance, ni por esa tontería de almas predestinadas. Por trabajo. Porque conocía mi cabeza, porque sabía cómo pensaba, porque había construido campañas enteras conmigo. Me llevaron a la tienda de mando frente a medio Estado Mayor. El duque Serrat exigía ejecución inmediata. Los oficiales gritaban, el campamento olía a histeria, pólvora y rabia alfa sin drenar. Matías estaba al centro. Yo lo vi. Él me vio. Y en ese segundo, con todo el ruido alrededor, solo tuve una certeza. Si él decía una frase correcta, yo sobrevivía con algo intacto. No la dijo. Su voz salió fría. Militar. Impecable. Arresten al oficial Tomás Ibarra por traición operativa y filtración de rutas en zona activa. No recuerdo quién me sujetó primero. No recuerdo si yo hablé. Solo recuerdo una cosa con una nitidez casi obscena. Que Matías evitó mirarme cuando me pusieron los grilletes. Y ese detalle fue peor que la orden. Porque la orden podía ser estrategia. Pero la mirada no. La mirada era elección. Más tarde, ya en la carreta de traslado, un cabo joven me susurró que el general había conseguido que me enviaran a tribunal en retaguardia en lugar de fusilarme ahí mismo. Supongo que creyó que eso debía consolarme. No lo hizo, porque el problema nunca fue que Matías no pudiera salvarme del todo. El problema fue que me entregó primero para negociar después. Y hay cosas que, cuando se hacen en ese orden, ya no tienen arreglo limpio. La carreta nunca llegó al tribunal. La interceptaron hombres del duque. Nos desviaron a las canteras de Sal Negra. Prisión no oficial, trabajo forzado, silencio institucional. Si alguien preguntaba por mí, estaba desaparecido en tránsito. ¿Qué eficiente es el ejército cuando quiere borrar a una persona? Retirada. Hay dos maneras de perder el olor propio. La primera es biológica. La segunda es por humillación. En Sal Negra aprendí ambas. Nos ponían collares supresores defectuosos para mantener controlados a alfas y omegas mezclados en la cantera. El mío me quemó la piel del cuello hasta dejarme la cicatriz que todavía cargo. Perdí sensibilidad olfativa durante meses. A veces regresaba por ráfagas. Otras desaparecía por completo y el mundo se volvía una cosa plana,
insoportablemente muda. Yo, que había vivido leyendo el aire, de pronto no podía ni oler la lluvia antes de que cayera. Eso casi me mata más que el hambre. Trabajé 17 meses cargando piedra, clasificando sal y evitando que los guardias se acercaran demasiado a los enfermos, porque siempre fui malo para mirar a otros sufrir y hacerme el idiota. Lo que me mantuvo vivo no fue la rabia, fue la terquedad. Y las cartas que nunca envié. Las escribía en pedazos de costal, reversos de inventarios, trozos robados de formularios viejos. No eran cartas de amor, eran autopsias. Hoy entendí que no te extraño a ti, Matías. Extraño a la versión de mí que existía cuando todavía te creía incapaz de escoger lo conveniente por encima de lo cierto. Hoy se murió un beta de fiebre por falta de vendas. Tú habrías gritado. O eso decía el hombre que yo conocí. No sé cuál de los dos eras realmente. Si un día sales en los retratos como héroe, espero que al menos tengas la decencia de verte cansado. No las envié nunca. No las necesitaba él. Las necesitaba yo, para que mi dolor no se me convirtiera en animal sin nombre. Me sacaron de Sal Negra casi 2 años después, cuando el escándalo del Duque Serrat reventó por otro lado. Un contador huyó. Un convoy desapareció. Una amante despechada vendió documentos. Y de pronto el reino descubrió, fingiendo sorpresa, por supuesto, que la guerra estaba podrida mucho más arriba de lo que convenía admitir. Mi nombre apareció en una lista de detenciones irregulares. Me trajeron de vuelta como si desenterraran un expediente, no a un hombre. Matías ya era general. Yo lo supe por los periódicos antes de verlo. Héroe del norte, el estratega que salvó la frontera, el hombre que había sostenido al ejército cuando la nobleza se pudría. Casi me reí. Porque tal vez todo eso era verdad. Y aún así seguía siendo el hombre que me entregó. Las verdades pueden convivir. Ese es el problema. No fui a buscarlo al salir. No quería explicaciones, quería trabajo. Pedí plaza en el recién creado Cuerpo de Rehabilitación de Omegas de Campaña, donde iban a mandar a todos los que regresaban rotos de frentes, prisiones o programas de supresión ilegal. Me aceptaron porque nadie más sabía cómo leer expedientes olfativos contaminados. Y porque para entonces ya les urgía que alguien competente limpiara el desastre que ellos mismos habían permitido. Volví al ejército, sí, pero nunca volví a ser de él. Menos de Matías. Que el rey no me llamara el Omega del general incluso después de todo eso fue una burla tan elegante que terminé por dejar de corregirla. La gente adora convertir a los Omegas en posesión incluso cuando el cuerpo ya trae cicatrices de haberse soltado solo. Contramarcha. La vida, que tiene gustos crueles, decidió volver a ponerlo frente a mí en una sala llena de luz blanca y papeles oficiales. No en un corredor íntimo, no en una noche de lluvia, no donde la tragedia se vea mejor. En una reunión administrativa. Yo estaba revisando reportes de collares supresores defectuosos cuando entró con 2 coroneles, un ayudante y una sombra de cansancio pegada a la espalda. No necesitó presentarse. El cuerpo reconoce primero. Incluso cuando el corazón ya no quiere. Olí lo mismo de antes, pero más gastado. Pino, pólvora apagada, cuero viejo, insomnio. Yo seguí leyendo. Uno de los coroneles empezó a explicar que el general Rivas encabezaría la reforma de disciplina mixta en bases fronterizas y que necesitaban coordinación con mi departamento para rediseñar protocolos de convivencia entre destacamentos Alfa Omega después de los abusos documentados. Me hablaron 5 minutos. Yo no escuché casi nada. Solo una frase importó de verdad. Tendrían que trabajar conmigo. Cuando los otros salieron y nos dejaron solos, Matías cerró la puerta. No se acercó. Bien. No pidió nada. Mejor. Se quedó de pie frente al escritorio y dijo, en una voz tan medida que me dio más coraje que si hubiera temblado. No voy a justificar lo que hice. Yo levanté la vista por primera vez. ¡Qué alivio! Sus ojos cambiaron apenas al oírme. Dolor, sí, pero no protesta. Busqué tu rastro durante 2 años. ¡Qué tarde! Lo sé. Firmaste mi traslado. El silencio se le pegó a la cara. Sí, no me defendiste. No, no me miraste. Ahí sí cerró los ojos un segundo. No pude. Me puse de pie. No alcé la voz. No hizo falta. No, sí pudiste. Solo elegiste no hacerlo. Matías recibió la frase como quien ya la traía clavada desde antes. Si te defendía ahí sin pruebas, Serrat te fusilaba en el acto. Solté una risa seca. Y mira qué maravilla resultó tu estrategia. Me acerqué al escritorio, apoyando las manos sobre la madera. Escúchame bien, general. Yo sobreviví a Sal Negra.
Sobreviví al hambre, a los collares, a la vergüenza, al regreso, a los rumores. ¿Sabes qué fue lo más difícil de sobrevivir? Que una parte de mí siguiera recordando al hombre que me besó entre mapas y creyera, como idiota, que en el último segundo iba a escogerme a mí, y no a su ejército. Matías bajó la vista. Te escogí de la peor manera. No, negué despacio. Escogiste la institución, y luego te dijiste a ti mismo que más tarde me rescatarías de sus consecuencias. Eso no es escogerme. Eso es administrarme. La palabra lo golpeó. Porque era verdad. Se quedó inmóvil varios segundos. Después dijo algo que no esperaba. Tienes derecho a odiarme todo lo que necesites. Me enderecé. Ya no te odio, Matías. El odio exige una temperatura que yo ya gasté sobreviviendo. Lo que no te doy es absolución. Eso fue lo que se quedó entre nosotros desde ese día. No mi furia. No su culpa. Mi negativa. Cadena de mando. Trabajar con alguien a quien una vez amaste y después aprendiste a no perdonar es una experiencia miserablemente precisa. Todo se vuelve más nítido. ¿Cómo respira antes de objetar un plan? ¿En qué momento se toca la muñeca cuando está conteniendo rabia? ¿Qué tampoco duerme? ¿Cómo evita acercarse demasiado a mi espacio aunque el instinto alfa claramente todavía lo arrastre hacia mí como si mi cuerpo siguiera siendo un hogar que conoce? No me gustó descubrir que yo también lo conocía demasiado. Durante 3 meses recorrimos bases fronterizas reformando protocolos de convivencia, cadenas de abastecimiento y programas de supresión. Yo iba al frente del diagnóstico, él hacía que el ejército obedeciera. Fue un espectáculo delicioso para los oficiales más rancios. Ver al general legendario guardar silencio mientras un omega con expediente incómodo desarmaba sus prácticas una por una. Esto no es disciplina, dije en la base de San Jerónimo, levantando uno de los collares de control térmico que habían seguido usando pese a la prohibición. Es abuso con uniforme. El comandante local, un alfa grande y torpe, intentó hablar por encima de mí. Con respeto, director, usted no entiende lo que pasa cuando 120 alfas pasan 2 meses encerrados. Matías ni siquiera levantó la voz. El director Ibarra no necesita entenderlo. Necesita corregirlo. Y yo necesito que cierres la boca y escuches. El salón entero quedó duro. Yo también. No porque me halagara, sino porque, por primera vez en años, lo vi usar su autoridad para respaldarme sin apropiarse de mi criterio. Eso no reparaba nada, pero sí cambiaba el aire. En otra base encontré registros de omegas medicados de más para mantener estabilidad emocional durante guardias nocturnas. En otra, dormitorios mixtos sin ventilación donde el estrés feromonal hacía estallar peleas cada semana. En otra, un teniente había estado seleccionando a omegas de bajo rango para compañía privada de oficiales en Root. Yo cerré la carpeta con una calma que hizo retroceder hasta los betas presentes. Lo quiero esposado antes del almuerzo. El oficial a cargo dudó. Miró a Matías. Matías sostuvo la vista y dijo, ¿escuchaste al director o necesitas que te lo repita con rango extra? Nunca antes lo había visto seguir órdenes mías con esa limpieza delante de otros. Ni cuando me amaba. Eso también me dio rabia. Porque una parte de mí seguía contando lo que pudo haber sido si hubiera aprendido antes a hacer lo correcto en público y no solo en privado. Una noche, después de inspeccionar la 7ª base en 12 días, colapsé. No de llanto, de agotamiento puro. Me quedé dormido sobre una mesa de informes dentro del tren militar que nos llevaba al siguiente frente. Cuando desperté traía una manta encima y una taza tibia a un lado. Matías estaba en el extremo opuesto del compartimento, leyendo en silencio bajo una lámpara baja. Ni siquiera levantó la vista a notar que yo ya estaba despierto. Es caldo, no café, dijo. Tu cuello se irrita más con café cuando no duermes. Lo miré largo rato. Sigues recordando cosas inútiles. Esta vez sí alzó los ojos. No son inútiles para mí. Quise decir algo cruel. No me salió. Así que tomé el caldo y bebí en silencio mientras el tren seguía rompiendo la noche como si no tuviera idea de la cantidad de historia mal cerrada que iba sentada en su tercer vagón. Zona de riesgo. El atentado ocurrió en la base de Beta Seca. Yo llevaba 2 semanas oliendo algo raro en los suministros de ventilación, pero nadie me había hecho caso porque el problema con el aire rara vez parece urgente hasta que ya es demasiado tarde. Ese día entré al depósito central y lo entendí al instante. No era aceite industrial. No era limpiador. No era moho. Era concentrado de estímulo root celo. Un compuesto prohibido, inestable,
diseñado para saturar áreas cerradas y provocar descontrol biológico masivo en unidades mixtas. Alguien quería una revuelta interna. Otra vez. Otra maldita vez usar el cuerpo de omegas y alfas como campo de batalla para acomodar poder por arriba. Salí del depósito corriendo. Cierren compuertas. Grité apenas entré al corredor principal. Nadie encienda ventilación. Saquen a sanidad del bloque C. Los soldados me miraron medio segundo demasiado lento. Matías apareció desde la escalera superior. Le bastó oler el aire una sola vez para entender que no estaba exagerando. Eso fue lo que siempre tuvo bueno. Reaccionaba a la realidad y no al orgullo. Todos afuera del bloque. Rugió. Ahora, la base entera se volvió caos en menos de 2 minutos. Alfas alterados por la concentración. Omegas entrando en pánico al reconocer el compuesto. Betas intentando sostener disciplina mientras el sistema de ventilación interno empezaba a arrastrar el químico hacia dormitorios, enfermería y arsenal. Yo subí al cuarto de control con 2 técnicos detrás. Matías me alcanzó a mitad de la escalera. No sube solo. Necesito cerrar válvulas manuales. Entonces subimos juntos. Matías, si saturas más el área te va a pegar peor a ti. Se acercó lo suficiente para que yo viera algo brutal y simple en sus ojos. No te vuelvo a dejar solo en medio de una condena. Eso me atravesó tan hondo que me dio coraje. No hagas de esto una penitencia romántica. No lo estoy haciendo. Estoy obedeciendo a mi director de crisis. Y siguió subiendo. Maldito hombre. Entramos al cuarto de control cuando la primera oleada del compuesto ya estaba golpeando fuerte. Los técnicos se quedaron abajo, incapacitados por la intensidad. Matías y yo seguimos solos. El aire ardía. Mi viejo collar cicatrizado empezó a quemarme como si me lo estuvieran cerrando otra vez. A él se le marcó la respiración, los colmillos apenas visibles por el esfuerzo de mantener control alfa con el químico rasgándole los instintos. Llegamos a las válvulas. 3 palancas. 2 circuitos. Un error y el compuesto se liberaba hacia toda la base. Yo conocía la secuencia. Matías no. Me acerqué al tablero con las manos temblándome apenas. Él se colocó entre la puerta y yo, cubriéndome no de una bala sino de sí mismo, de su propio cuerpo respondiendo al veneno con una violencia que cualquier otro alfa habría usado como excusa para perder el juicio. Dime qué hacer, dijo con la voz rota por el control. No déjame, no aléjate, no yo puedo. Dime qué hacer. Tragué saliva. Cuando cuente 3, cierras la válvula roja y no la sueltes aunque parezca trabada. Entendido. Luego yo giro la negra 2 veces y la azul media vuelta. Si la azul pasa de ahí, nos mata a todos. Entendido. Lo hicimos. 1-2.3. La roja estaba más dura de lo normal. Matías la sostuvo con una fuerza salvaje, temblando de hombros y mandíbula mientras yo peleaba con la negra. El compuesto nos estaba empapando por dentro. Yo ya casi no distinguía el cuarto del zumbido en la cabeza. Tomás, gruñó él. Ya. Giré la azul. Media vuelta exacta. El sistema chilló. Luego se apagó. Silencio. No limpio. No completo. Pero suficiente. Nos quedamos los dos respirando como animales exhaustos. Entonces me di cuenta de algo. Matías seguía aferrado a la válvula roja, pero no a mí. Ni siquiera ahora, con el compuesto deshaciéndole la disciplina desde adentro. Estaba usando esa excusa para invadirme. Estaba obedeciéndome. Confiando. Hasta el final. Salimos tambaleándonos 15 minutos después. Medio equipo médico encima de nosotros y la base entera oliendo a desinfectante. Miedo y alivio. No hubo muertos. Esa fue la victoria. En este trabajo, a veces salvar a los vivos ya es hazaña suficiente. Parte de bajas. Me desperté en enfermería con una mascarilla ligera y el ruido de alguien acomodando metal demasiado despacio para ser enfermero. Abrí los ojos. Matías estaba sentado en la silla junto a mi cama. Sin capa, sin rango, sin pose. Parecía cansado de una manera tan profunda que por un momento me devolvió al hombre de la tienda de mapas antes de que la historia nos arruinara. La base está estable, dijo al notar que ya estaba despierto. El compuesto no llegó a dormitorios completos. Encontraron a 2 implicados intentando huir. Serrat no estaba solo. Nunca lo estuvo. Traté de incorporarme. Él no se movió para ayudarme hasta que yo mismo ajusté la postura. Bien. Todavía aprendía. ¿Y tú? Pregunté. Bien. Mentira. La palabra le quedaba floja. Tenía los nudillos vendados, ojeras más oscuras de lo habitual
y ese olor a agotamiento que solo se pega después de sostenerse demasiado tiempo por pura voluntad. Me recargué en la almohada. No me vuelvas a cubrir así. No. Lo miré. ¿No qué? No te voy a prometer eso. Solté aire por la nariz. ¡Qué sorpresa! Matías apoyó los codos en las rodillas, sin acercarse más. No te voy a pedir perdón otra vez. Eso sí llamó mi atención. No, negó lentamente. Ya entendí que lo estaba haciendo por mí. Para sentir que todavía había un puente limpio de regreso. No lo hay. No después de lo que hice. Pedirte perdón una y otra vez era seguir poniéndote a trabajar en mi culpa. Me quedé muy quieto. No porque me conmoviera, todavía no porque por fin estaba diciendo una verdad adulta. Continuó. No te voy a pedir que me absuelvas. No voy a usarlo de hoy para comprar nada. Ni un gesto, ni una oportunidad, ni una memoria menos amarga. Solo quería decirte que, aunque nunca me perdones, no me arrepiento de haberte obedecido allá arriba. Era la única forma de salvar la base. Lo sé. Su voz bajó. Y aún así me importa más haber hecho por fin una cosa correcta contigo en el momento correcto. La honestidad, cuando llega tarde, no repara, pero ordena. Y yo llevaba años viviendo con demasiadas cosas torcidas adentro. Lo observé largo rato. No confundas eso con redención. No lo confundo. Bien. Silencio. Luego, porque la verdad a veces se abre paso sola. Dije lo que nunca había dicho entero. Lo que me destruyó no fue sal negra, Matías. Fue salir de aquella tienda esposado sintiendo que, si tú dudabas de mí, entonces tal vez yo de verdad ya no sabía quién era. Eso fue lo más sucio. Que por un momento lograste que yo también me viera con tus ojos. Lo vi recibir cada palabra sin apartarse. Yo sé quién eras, dijo. Lo supe incluso mientras te estaba perdiendo. Me reí, pero sin humor. Entonces peor tantito. No respondió. No había defensa posible. Y por primera vez, curiosamente, eso me dio paz. No su dolor. Su incapacidad de escaparse de la verdad. Alto. La ceremonia donde se arrodilló vino después de veta seca. Ahora ya lo sabes. No fue un gesto espontáneo nacido de la nostalgia. Fue la culminación torpe, pública, desesperada, muy alfa, de un hombre que por fin había entendido que no podía seguir escondiendo la parte más vergonzosa de su historia detrás de sus victorias. Y yo dije no. No por crueldad, por higiene, porque perdonar por presión social es otra forma de violencia. Porque las heridas que se hicieron en uniforme no se curan con un acto bonito frente a una banda militar. Porque yo no le debía al reino una reconciliación estética. Los días después de la ceremonia fueron un infierno delicioso para la prensa. El general humillado por su propio Omega. Escándalo en el patio de armas. Crisis emocional en la cúpula militar. Yo seguí trabajando. Matías también. Eso desconcertó todavía más a todos. Quería melodrama, destierro o boda reparadora. Recibieron expedientes, auditorías y reformas. Una tarde, semanas después, lo encontré solo en el memorial de los caídos del ala norte. No me vio llegar. Estaba de pie frente a una placa pequeña con nombres de desaparecidos en tránsito. Entre ellos, el mío. Nunca la habían quitado. Yo seguía oficialmente muerto para una parte del archivo. Me detuve a 2 pasos. No sabía que venías aquí. Matías no se sobresaltó. Solo giró un poco la cabeza. Vengo cuando necesito recordar en que fallé de verdad. Eso suena agotador. Lo es. Nos quedamos mirando la placa. Mi nombre seguía ahí. Tomás Ibarra, perdido en cumplimiento. Qué manera tan elegante de escribir lo entregamos y luego extraviamos la culpa. Deberían corregirlo, dije. Sí. No lo han hecho. No. ¿Por qué? Matías tardó en responder. Porque una parte de mí pensaba que si lo quitaban demasiado pronto, el ejército iba a volverlo una nota al pie. Y yo necesitaba que me siguiera ardiendo. Volteé hacia él. Eso era un poco monstruoso. Y también, tristemente, muy sincero. Siempre tan funcional con tu dolor, murmuré. Una sombra de sonrisa triste le cruzó la cara. Tú me enseñaste a no desperdiciar nada. El viento olía a piedra caliente y flores viejas. Yo miré de nuevo la placa. Luego hablé sin verlo. No te voy a perdonar hoy. Lo sé. Tal vez nunca de la manera en que otros esperan. Lo sé. Pero ya no quiero seguir viviendo con toda mi historia amarrada al momento en que me entregaste. Ahí sí lo sentí voltearse completo hacia mí. Continué antes de arrepentirme. Eso no es perdón. No te emociones. Es una decisión egoísta.
Estoy cansado de que incluso mi recuperación siga girando alrededor de tu peor acto. Matías tragó saliva. Entonces, ¿qué quieres de mí? Qué pregunta tan adulta, qué tarde llegó, que agradecí que por fin existiera. Me giré despacio. Lo miré a los ojos. Quiero que si te quedas cerca, te quedes sin reclamar premio por quedarte. Sin usar culpa como lenguaje. Sin volverme símbolo de tu expiación. Quiero que aprendas a estar donde debiste estar desde el principio. A mi lado, no encima de mí, no delante de mí, no decidiendo por mí. La respiración se le cortó apenas. No respondió enseguida. Bien, las promesas rápidas siempre son las más baratas. Al final dijo, ¿puedo hacer eso? Negué levemente. No, puedes intentarlo. Hacerlo te va a tomar años. Entonces años. Su respuesta fue tan simple que me dio rabia lo mucho que me alivió. Miré otra vez mi nombre en la placa. Después extendí la mano hacia el borde de piedra y, con la uña de pulgar, raspé la última capa de barniz encima de las letras. Mañana la quitas, dije. Quiero mi nombre entre los vivos. No entre tus recordatorios privados. Matías asintió de inmediato. Mañana. Empecé a irme. A medio paso me detuve. No por duda. Por una cosa mucho peor. Ganas. Volteé apenas. ¿Y Matías? ¿Sí? Si alguna vez vuelves a arrodillarte frente a mí en público, te dejo ahí hasta que te duelan las rodillas. Esa sí fue una sonrisa real. Pequeña. Cansada. Casi irreconocible. Entendido. Yo también sonreí. Apenas. Lo cual, para alguien como yo, era muchísimo. Reorganización. No volvimos a ser lo que fuimos. Gracias a Dios. Lo que fuimos estaba construido sobre guerra, urgencia y la mentira cómoda de que el amor basta si los dos lo sienten lo bastante fuerte. No basta. Nunca bastó. Lo que vino después fue otra cosa. Más lenta, más fea, más honesta. Matías empezó a aparecer en mis oficinas no con flores ni disculpas, sino con reportes completos, nombres de oficiales abusivos ya removidos, presupuestos corregidos, solicitudes firmadas para dormitorios seguros y ventilación decente en unidades mixtas. Yo revisaba. Tachaba. Corregía. Él aprendía a recibir mis correcciones sin llevarlas al pecho como si fueran castigo emocional. A veces cenábamos después de jornadas largas. No como amantes recuperados. Como dos hombres que por fin entendían el costo real de sentarse en la misma mesa. A veces hablábamos de los muertos. A veces de logística. A veces, en noches raras, de nosotros. No del beso bajo la tormenta de tierra. No de la capa sobre los mapas, no de lo bien que yo todavía recordaba el hueco exacto entre su cuello y su hombro. Eso quedó quieto un tiempo. Y estuvo bien. Una madrugada, meses después, yo estaba archivando expedientes cuando escuché pasos conocidos en el pasillo. Matías entró sin capa, con una carpeta en una mano y 2 tazas en la otra. Trájete, dijo. Levanté una ceja. Cada vez das más energía de viudo intentando rehabilitarse. Y tú cada vez insultas con más precisión. Tomé la taza. Manzanilla con algo cítrico. Correcta. Me recargué en el escritorio. ¿Qué traes? Extendió la carpeta. Era el decreto final de reforma del cuerpo de omegas de campaña. No solo prohibía los collares viejos y los programas abusivos. Reconocía formalmente a los omegas de señales, sanidad, logística y mando táctico como cuadros especializados con derecho a ascenso, mando y representación plena. Yo pasé las hojas despacio. Mis manos no temblaron. Quise que no se notara nada. No funcionó. Lo firmó el consejo entero, dijo Matías. Esta vez sin trampas. Yo seguí leyendo. En la última página había una cláusula adicional. Breve. Directa. Queda abolida toda referencia posesiva o de dependencia personal en registros internos sobre personal omega ligado a mandos superiores. Levanté la vista. Matías sostuvo mi mirada. Esa parte fue mía. Entendí de inmediato. Nada del omega D. Nada de archivos que nos redujeran a extensión corporal de un alfa de rango alto. Nada de convertir vínculo en propiedad burocrática. Cerré la carpeta. Te tardaste. Muchísimo. Tomé aire. Luego hice algo que él no esperaba. Me acerqué. No demasiado, lo suficiente. Y apoyé 2 dedos en la muñeca donde años atrás le había visto el pulso dispararse antes de mis peores recuerdos. Se quedó inmóvil. Yo también. No te perdono, dije otra vez, porque algunas verdades necesitan seguir bien nombradas. Su voz salió baja, estable. Lo sé.
Pero ya no me dan ganas de salir corriendo cuando entras a un cuarto. Algo se movió en su expresión. No alivio completo. Algo más grave. Más humano. Eso ya es más de lo que merezco. Sí. Deslicé apenas los dedos, del pulso a la base de su mano. No era un gesto grande. En nuestro idioma, era casi una confesión. No lo arruines. Matías giró la mano muy despacio, sin cerrarla sobre la mía todavía. Esperando. Aprendiendo. Yo fui quien completó el gesto. Nuestros dedos se entrelazaron una sola vez. Suficiente. No como absolución, no como regreso al pasado, no como final de cuento. Como comienzo adulto. Y quizá eso, para dos hombres salidos de una guerra, era más valioso que cualquier otra cosa. Parte final. Años después, cuando las academias militares usaron nuestro caso para enseñar fallos críticos de mando y reconstrucción de confianza interdinámica, simplificaron demasiado, como siempre. Dijeron que el general había amado a un Omega y lo había perdido por obedecer mal. Que después se había redimido. Que el Omega, noble en su dolor, había terminado por ablandarse. Que el amor había sobrevivido a la guerra porque el amor verdadero siempre encuentra camino. No, no fue así. El amor no sobrevivió intacto. Murió una versión de él en aquella tienda de mando el día que no me creyó. Lo que vino después no fue supervivencia del mismo amor. Fue trabajo. Fue verdad, fue rabia bien nombrada, fue dejar de hacer poesía con las heridas, fue un alfa aprendiendo que proteger sin escuchar sigue siendo una forma de dominar. Fue un omega aprendiendo que negarse también puede ser una forma de seguir vivo. Fue dos hombres construyendo algo nuevo sobre ruinas que ambos, de maneras distintas, ayudaron a levantar. Si alguien me pregunta si perdoné al general Rivas, la respuesta correcta sigue siendo complicada. No como quería el reino. No como exige la gente que nunca pagó el precio de una duda ajena. Lo que hice fue otra cosa. Dejé de cargar su culpa como si todavía me correspondiera administrarla. Le devolví el peso entero y después decidí, por mí, no vivir atado para siempre al peor día de mi vida. Eso no es perdón. Eso es libertad con memoria. Y si ahora, cuando termina una jornada demasiado larga, Matías entra a mi oficina sin anunciarse, deja una taza de té sobre la mesa y yo no le digo que se largue. Bueno, digamos que hay heridas que no se cierran. Aprenden a respirar distinto. Me llamaron durante años el Omega del general como si mi historia fuera a caber debajo del apellido de un hombre. Se equivocaron. Nunca fui suyo. Fui el hombre que una vez lo amó, luego sobrevivió a él, y después decidió, con plena conciencia, si quería o no volver a abrirle la puerta. Esa diferencia lo cambia todo.